¿Te has despertado alguna vez en mitad de la noche con una comezón tan desesperante que no puedes dejar de rascarte? Te mueves en la cama, enciendes la luz, vuelves a rascarte una y otra vez y aún así la sensación no desaparece. Pierdes el sueño, te sientes agotada al día siguiente y piensas que solo es algo pasajero, pero no siempre lo es. Lo que pocas personas saben es que existen 3 zonas específicas del cuerpo donde la comezón persistente puede ser una señal de advertencia más seria. No hablamos de una simple irritación. En ciertos casos, el prurito continuo en estas áreas se relaciona con alteraciones hepáticas, disminución de la función renal o desequilibrios metabólicos que avanzan sin dolor evidente. La piel puede convertirse en el primer órgano en alertarte. La buena noticia es que reconocer estas 3 posiciones a tiempo cambia por completo el panorama. Hoy te explicaré cuáles son esas zonas críticas y cuál es el paso responsable que debes tomar de inmediato para buscar una evaluación médica adecuada. Actuar temprano puede marcar la diferencia entre tranquilidad y complicaciones evitables. La comezón, conocida médicamente como prurito, no es solo una sensación incómoda en la superficie de la piel, es un sofisticado sistema de alarma regulado por millones de terminaciones nerviosas situadas bajo la capa cutánea. Cuando estos nervios perciben una alteración, ya sea externa o interna, envían señales directas al cerebro. El cerebro interpreta esas señales como picazón y te impulsa a rascarte con la intención de aliviar el malestar. Sin embargo, cuando el prurito se vuelve persistente y cada vez más intenso, puede ser un indicio de cambios internos relevantes en los órganos. Un hígado que funciona de manera deficiente pierde capacidad para depurar toxinas de la sangre, lo que favorece su acumulación y puede manifestarse como inflamación cutánea desde el interior. Del mismo modo, cuando los riñones disminuyen su eficacia de filtración, los desechos metabólicos pueden permanecer en circulación y provocar una sensación de picazón intensa. Algunos trastornos hematológicos también pueden alterar la composición sanguínea y generar prurito en zonas específicas. Las personas mayores presentan mayor riesgo, ya que ciertas enfermedades progresan sin síntomas evidentes, salvo esta sensación persistente. Por ello, es esencial distinguir entre una comezón pasajera y una señal de advertencia clínica. Si llevas varias semanas con picazón sin causa aparente, este es el momento de actuar con prudencia. No ignores lo que tu cuerpo intenta comunicarte. Consultar a un profesional de la salud puede marcar una diferencia importante. Si consideras útil esta información, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir contenidos confiables sobre bienestar. Déjame un 2 en los comentarios si este tema te aporta valor o un 0 si crees que podemos mejorar. Ahora analicemos la primera zona que requiere especial atención cuando aparece la comezón: la nuca y la parte superior de la espalda. En muchos casos, el prurito en esta región se relaciona con estrés prolongado, ansiedad y tensión muscular acumulada en cuello y hombros. El estrés estimula la liberación de cortisol, una hormona que activa el sistema nervioso y puede aumentar la sensibilidad de la piel, favoreciendo procesos inflamatorios y mayor producción de sebo. Cuando el cabello o la ropa retienen humedad en la nuca, la irritación puede intensificarse. El exceso de grasa cutánea también puede facilitar la proliferación de hongos, generando descamación y picazón. En personas con dermatitis atópica o psoriasis, el estrés puede desencadenar brotes en esta zona. Además, la tensión muscular sostenida incrementa la sensibilidad y puede provocar hormigueo. Si notas que te rascas la nuca después de un día cargado de preocupaciones, considera 3 acciones sencillas. Primero, reducir el estrés mediante respiración profunda, meditación o actividad física suave. Segundo, realizar estiramientos y masajes ligeros en cuello y hombros para mejorar la circulación y disminuir la tensión. Estos pasos pueden ayudarte a abordar el problema desde su origen.
En caso de caspa, utiliza un champú con ingredientes naturales como aceite de romero y aceite de coco con zinc. Y si es necesario, combinarlo con champú que contenga ketoconazol puede ser muy útil. Además, usa ropa transpirable para mantener la nuca limpia y fresca. Y en tercer lugar, si sospechas de psoriasis o infecciones cutáneas, o si simplemente la picazón no disminuye, la opción más sensata es consultar a un médico de confianza. A veces se necesitan pruebas de laboratorio o estudios por imágenes para diagnosticar con precisión qué está ocurriendo, ya sea un cambio hormonal o de circulación. Si sientes una intensa picazón en las pantorrillas y los tobillos, detente inmediatamente y lee detenidamente estas líneas, porque tus piernas pueden estar enviando señales de advertencia extremadamente peligrosas. No se trata de un síntoma ligero que puedas atribuir al clima o a ropa ajustada. De hecho, esta picazón puede ser una manifestación temprana de alteraciones en la circulación venosa de las piernas. La más aterradora de estas condiciones es la insuficiencia venosa. Es una condición progresiva que, si no se trata, puede generar molestias importantes y cambios visibles en la piel de personas en todo el mundo. Cuando las venas de las piernas comienzan a debilitarse, pierden gradualmente la capacidad de bombear la sangre de manera eficiente de vuelta al corazón. Las aterradoras consecuencias son que la sangre comienza a acumularse en la parte baja de las piernas, creando un estanque lleno de toxinas y desechos. Lo horrible es que cuando la sangre se estanca, todos esos desechos que el cuerpo debe eliminar comienzan a filtrarse hacia la capa de la piel. Estas toxinas inducen inflamación intensa desde adentro, causando una picazón incontrolable, que es especialmente severa al final del día, cuando la gravedad ha llevado toda esa sangre tóxica hacia abajo. Al mismo tiempo, los trastornos circulatorios pueden hacer que la piel de esa área se oscurezca gradualmente y se vuelva frágil, como papel de periódico viejo. Pero el verdadero horror comienza cuando la diabetes entra en la ecuación. Esto es lo que se denomina el número 1 de los destruidos silenciosos en el siglo XXI, y si no se controla estrictamente, puede aumentar el riesgo de lesiones cutáneas y dificultar la cicatrización. Los niveles excesivos de azúcar en la sangre actúan como pequeños fragmentos de vidrio, cortando y destruyendo los vasos sanguíneos internos. Como resultado, la piel de las piernas se vuelve seca y agrietada y extremadamente susceptible a irritaciones. Aún más aterrador es que la diabetes puede volver la piel tan delgada que incluso un rasguño pequeño puede evolucionar hacia úlceras profundas o graves infecciones, y es muy difícil de curar. En muchos casos trágicos, los nervios también resultan dañados irreversiblemente, creando una condición llamada neuropatía periférica. Es una enfermedad que obliga a los pacientes a soportar la sensación de caminar sobre miles de agujas afiladas cada día. Si tu cuerpo tiene una sed constante, como si se estuviera quemando por dentro, presenta una hambre inusual, está inexplicablemente cansado o necesitas levantarte varias veces durante la noche para orinar, estos son los signos de advertencia de que la diabetes está tocando a tu puerta. No esperes ni un día más. Actúa de inmediato con las siguientes medidas de emergencia para detener esta calamidad. En caso de insuficiencia venosa, eleva las piernas varias veces al día durante al menos 15 minutos para ayudar a que la sangre estancada regrese al corazón. Usa medias de compresión prescritas por un médico. Estas medidas pueden ser determinantes para evitar complicaciones a largo plazo. Masajear las piernas con aceites que contengan extracto de romero no solo mejora la circulación sanguínea, sino que también puede revivir los vasos dañados. Lo más importante es obligarte a hacer ejercicio todos los días. Camina, haz ejercicio de resistencia y fortalezas como si te estuviera jugando la vida, porque realmente es así. Para aquellos que sospechan de diabetes o padecen piel extremadamente seca, la hidratación es vital. Utiliza cremas con urea o ceramidas para proteger tu piel de la devastación. Nunca te rasques en exceso.
Esto podría provocar heridas profundas y es peligroso, especialmente para las personas diabéticas. Estas heridas pueden evolucionar hacia infecciones graves y en situaciones avanzadas derivar en necrosis e incluso amputaciones. Si tus niveles de glucosa en sangre están descontrolados, no lo postergues ni un día más. Acude al médico con urgencia. Al mismo tiempo, evita ducharte con agua excesivamente caliente o utilizar jabones perfumados y agresivos. Estos productos eliminan la barrera natural de la piel, aumentan la sequedad y agravan la irritación. En personas mayores con piel sensible, es preferible bañarse con agua tibia y limitar la frecuencia a 1 o 2 veces cada pocos días, siempre manteniendo una higiene adecuada. Esta decisión sencilla puede marcar una gran diferencia en la protección de tu piel. Si estás experimentando una picazón intensa y persistente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, detente y presta atención. Estas zonas pueden convertirse en una señal de alerta de uno de los órganos más importantes del cuerpo. El hígado podría estar funcionando de manera deficiente. Aunque estas áreas parecen poco relacionadas, poseen una alta densidad de terminaciones nerviosas y reacciona cuando ciertas sustancias se acumulan en la sangre. El hígado actúa como una gran planta bioquímica encargada de procesar y eliminar toxinas diariamente. Cuando comienza a debilitarse o dañarse, su capacidad de depuración disminuye. Como consecuencia, compuestos como la bilirrubina, la histamina y otros mediadores proinflamatorios pueden aumentar en el torrente sanguíneo. Estas sustancias no solo circulan por el organismo, sino que también estimulan las terminaciones nerviosas de la piel, especialmente en manos y pies. Cuando estos mediadores entran en contacto con las fibras nerviosas cutáneas, generan un prurito intenso y difícil de controlar. Muchas personas describen esta sensación como un ardor profundo o como múltiples pinchazos internos. Este tipo de picazón suele diferenciarse de la resequedad común, ya que no mejora fácilmente con hidratación superficial. Además, tiende a intensificarse durante la noche cuando el cuerpo se encuentra en reposo y las sensaciones internas se perciben con mayor claridad. Si la alteración hepática progresa, pueden aparecer otros signos clínicos importantes. La piel y la parte blanca de los ojos pueden adquirir una coloración amarillenta, conocida médicamente como ictericia. También puede presentarse fatiga profunda que no mejora con el descanso, somnolencia inusual y disminución de la concentración, síntomas que se relacionan con la acumulación de toxinas en el organismo. Si observas que la picazón en palmas y plantas se acompaña de ictericia, orina oscura, heces más claras de lo habitual o agotamiento marcado, es imprescindible acudir a un servicio médico de inmediato. Un análisis de sangre para evaluar enzimas hepáticas y niveles de bilirrubina, junto con una ecografía abdominal, puede determinar el grado de compromiso del hígado y descartar infecciones como hepatitis o cirrosis. No todo está perdido si se detecta a tiempo. El hígado posee una notable capacidad de regeneración cuando se eliminan los factores que lo dañan. Una alimentación rica en grasas saturadas, azúcares refinados, harinas blancas y productos ultraprocesados puede sobrecargarlo. El consumo de alcohol representa uno de los principales factores de riesgo y debe suspenderse por completo ante cualquier alteración hepática. Reducir estos elementos nocivos no es solo un ajuste dietético, es una medida de protección para un órgano vital. Aumentar la ingesta adecuada de agua favorece la función renal y hepática en la eliminación de desechos. Complementar con actividad física moderada estimula la circulación y mejora el metabolismo general. Si actúas con determinación y constancia, es posible apoyar la recuperación hepática y prevenir complicaciones mayores. El hígado es el único órgano del cuerpo con una notable capacidad de regeneración cuando se cuida de forma adecuada. Sin embargo, esa oportunidad no permanece abierta indefinidamente. Cada día que decides posponer una revisión, cada episodio de picazón que ignoras y cada exceso que mantienes
puede acercarlo a un punto de daño irreversible. Cuando la comezón deja de estar localizada y se extiende por todo el cuerpo como una tormenta incontrolable, puede ser la señal de un problema médico aún más serio, desde insuficiencia renal hasta obstrucción del flujo biliar o alteraciones hematológicas que modifican la densidad de la sangre. Cuando el organismo envía estas alertas, no es momento de minimizar ni de tranquilizarse sin evaluación profesional. Es el momento de actuar con decisión. Capítulo 2. La biología de los órganos más críticos. Cuando riñones, hígado o sistema circulatorio comienzan a perder su función, pueden desencadenarse procesos silenciosos pero graves. La insuficiencia renal no significa solo dificultad para producir orina. Implica que el cuerpo pierde su capacidad de eliminar productos de desecho, lo que convierte la sangre en un medio cargado de toxinas que circulan por todos los tejidos. Estas sustancias pueden acumularse progresivamente y estimular las terminaciones nerviosas bajo la piel, generando un prurito persistente. Al mismo tiempo, minerales que los riñones sanos regulan con precisión pueden alterarse. Este desequilibrio puede resecar la piel, volverla frágil y aumentar la sensación de picazón. El prurito asociado a insuficiencia renal suele sentirse con mayor intensidad en espalda y brazos, extendiéndose gradualmente. Muchas personas notan que empeora durante la noche, interfiere con el sueño y provoca rascado excesivo que lesiona la piel. Si además presentan cansancio profundo, náuseas persistentes, hinchazón en piernas o párpados al despertar o disminución en la cantidad de orina, estas son señales de alarma que requieren valoración médica inmediata. Otra causa importante de picazón generalizada es la alteración del sistema biliar. Cuando el flujo de bilis se obstruye o el hígado no procesa adecuadamente los ácidos biliares, estas sustancias pueden acumularse en sangre. Los ácidos biliares en exceso estimulan las terminaciones nerviosas cutáneas y producen prurito difuso. En estos casos también puede observarse orina oscura y heces claras, signos que sugieren alteración en el drenaje biliar. Ante estos síntomas es indispensable realizar estudios clínicos oportunos. Existen además trastornos hematológicos que pueden manifestarse con picazón intensa en todo el cuerpo. Enfermedades como leucemia o policitemia vera alteran la producción de células sanguíneas y pueden asociarse con liberación de sustancias que provocan prurito. Este tipo de cuadro suele acompañarse de otros signos como aparición de moretones sin causa clara, sudoración nocturna o pérdida de peso involuntaria. Si la picazón se combina con cualquiera de estos síntomas, la evaluación médica urgente es esencial. Es importante aclarar que no toda picazón generalizada indica una enfermedad grave. Alergias alimentarias o ambientales, anemia por deficiencia de hierro, infecciones parasitarias intestinales, sequedad cutánea por clima o estrés crónico también pueden causar prurito. Sin embargo, cuando la molestia es persistente o progresiva, debe investigarse cuidadosamente para descartar causas más serias. Ahora quiero compartir 3 recomendaciones fundamentales cuando enfrentas una comezón intensa. La primera es adoptar una actitud observadora. Analiza si has introducido algún producto nuevo en tu vida. Puede tratarse de un detergente, una crema, un perfume o un alimento reciente. Suspende temporalmente estos elementos y observa la evolución. Haz una lista de todo lo incorporado en las últimas 2 o 4 semanas y elimínalo de manera ordenada. Si al retirarlo la picazón mejora, es posible que hayas identificado el desencadenante. Aún así, continúa vigilando los síntomas, ya que el cuerpo puede necesitar tiempo para recuperarse completamente. El segundo paso en esta lucha por proteger tu salud es transformar la manera en que nutres tu cuerpo desde el interior. No es solo un ajuste alimentario, es una decisión firme para eliminar los factores que inflaman y debilitan tus órganos día tras día. El alcohol debe retirarse por completo. No solo afecta al hígado,
También favorece procesos inflamatorios que intensifican la picazón y la irritación cutánea. Del mismo modo, los azúcares refinados y los productos ultraprocesados actúan como detonantes de inflamación, alteran el equilibrio intestinal y pueden agravar síntomas de alergias y prurito persistente. En su lugar, prioriza una hidratación adecuada. Bebe suficiente agua a lo largo del día para mantener una orina clara y un tránsito intestinal regular. Esto favorece el trabajo eficiente de riñones e intestinos en la eliminación de desechos metabólicos. No es un consejo superficial. Una hidratación correcta apoya los sistemas naturales de depuración del organismo y puede reducir la acumulación de sustancias que desencadenan picazón. La tercera estrategia, y quizás la más importante, es reconocer el momento de buscar ayuda médica sin retrasos. Si después de aplicar estas medidas la picazón continúa o aparecen síntomas como hinchazón en piernas, fatiga intensa, pérdida de peso no intencionada o cambios en el color de la orina y las heces, es imprescindible realizar una evaluación clínica. Un análisis de sangre puede detectar alteraciones en la función hepática, renal, en los niveles de glucosa o en la actividad tiroidea. Estos resultados no son simples números, son información valiosa para tomar decisiones oportunas. No permitas que el temor o el orgullo retrasen una consulta. Detectar un problema con anticipación puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y complicaciones mayores. La información que has escuchado hoy busca ayudarte a reconocer señales tempranas y actuar con responsabilidad. Tu cuerpo siempre se comunica a través de síntomas que, aunque parezcan pequeños, pueden ser importantes. Aprender a escucharlos es una forma de autocuidado. Si este contenido te ayudó a comprender mejor la importancia de no ignorar la picazón persistente, compártelo con amigas y familiares para que también estén informadas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo información clara y basada en conocimientos médicos. Deja tus preguntas o experiencias en los comentarios para poder abordarlas en próximos contenidos. Nuestra comunidad crece cuando compartimos y aprendemos juntas. Gracias por dedicar tu tiempo a cuidar tu salud. Recuerda que el bienestar es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Deseo que tú y tu familia disfruten de una vida larga, saludable y plena. Nos vemos en el próximo video.